Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El presente video tiene como objetivo dar la introducción al preparcial número 1, donde se va a desarrollar un ejercicio aplicado a ingeniería de alimentos en la materia herramientas de Excel para la ingeniería de alimentos. Como pueden ver en la hoja, en el documento que ustedes tienen, en la parte izquierda se evidencia lo que se denomina tabla de control, donde se evalúan los diferentes temas para este parcial número 1. Son 7 temas en particular. Pueden inclusive pausar el video para evidenciar el detalle de cada uno. Y ustedes también tienen uso del documento de Excel. En este caso, el esquema va a ser muy similar para el día del parcial. En la parte derecha ven entonces el contexto alimentario, que pueden ustedes evidenciarlo, lo pueden leer, como estoy resaltando con el mouse, pueden pausar el video y leerlo. Posteriormente tenemos nosotros algunas condiciones de proceso, ¿cierto? Y algún contexto. Este es en el que radica la preparación de una solución de azúcar bajo las condiciones que el diseñador o el ingeniero desea, que son X kilogramos. X significa que puede ser cualquier valor. B grados Brix puede ser cualquier valor, 40, 50. Vemos entonces que acá en la parte que estoy resaltando nos dan unas recomendaciones que los grados Brix los puede variar de 60 a 85 y la masa de la solución hasta 100 kilogramos. Como se aprecia en la pantalla, se evidencia el modelo matemático para calcular la masa de azúcar en función de la masa de la solución por grados Brix deseados dividido el porcentaje de pureza del azúcar y la masa de agua, que es la diferencia, la masa de la solución menos la masa del azúcar. En el lado derecho se aprecia un origen de ese azúcar que es proveniente de la caña, que inclusive tiene un código cualquiera que es E13, inventado. Remolacha, un código R23 y otra fuente de ese azúcar, queso 43 para la producción. También se asocia un porcentaje de pureza para cada tipo de azúcar. Cuando es obtenido a partir de la caña, 99% de pureza, de la remolacha 97% y de otra fuente es 90%. Cabe decir que estos datos son ficticios. Y hay unos criterios de uso de esta solución para deshidratar cierto tipo de alimento, en este caso son frutas. La solución se utiliza para mango si la pureza es del 97 o los grados Brix deseados son mayores a 65. Se utiliza para fresa si los grados Brix deseados están entre 60 y 65 inclusive, la masa de la solución es mayor a 20 y también el origen que sea de caña. Si se cumplen esas condiciones, entonces se utiliza para fresa. Y cualquier otra condición se utiliza para durazno. Teniendo entonces esa información, se va a proceder a construir la solución del problema, utilizando todos los conocimientos aprendidos hasta el momento. La solución inclusive la podemos realizar debajo del contexto. Entonces, inicialmente vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a realizar los cálculos. Cabe decir que la solución del parcial puede ser muy similar a esta, no hay ningún problema. El objetivo es aplicar todos los temas que nosotros tenemos en la tabla de control. Entonces, puedo escribir solución, tiene otra fuente.
Solución del problema. Aquí lo tenemos. Después le damos el formato. Vamos a escribir información que nos interesa. Acá podemos escribir información obtenida del contexto. Cabe decir que nos interesa a nosotros entender bien cuál es el problema a solucionar, cuáles son las variables involucradas, qué variables son independientes, es decir, que yo ingreso valores, y cuáles variables son las variables dependientes, que son las de salida, las cuales se obtienen a partir de un cálculo. Leyendo el contexto una y otra vez, podemos decir que yo puedo variar X kilogramos de solución. También puedo seleccionar B grados Brix, los que yo quiera. Y además puedo seleccionar cualquier origen, caña, remolacha u otro. Siendo así, entonces nosotros podemos obtener, ya tenemos las variables que yo puedo modificar. Entonces, la primera sería la masa de la solución. Inclusive lo pongo así. Para darle un poco más de efecto, podemos seleccionar la masa de la solución y selecciono lo que es solución, como ven ahí, y en la ficha inicio, en el grupo fuente, lo puedo poner como subíndice para darle un poco más de presentación. Masa de la solución. Luego, ¿qué otra información me interesa? Los bricks deseados. Puedo poner bricks D de deseado. Y hago exactamente lo mismo con la letra D. La voy a poner como subíndice. Pueden pausar el video, devolverlo y evidenciar cómo se hizo. Ahora sigue el origen. Origen. Ya puedo decir que esta información es la primordial para luego calcular la otra información. ¿Cuál es la otra información? La masa de azúcar, la masa de agua. Inclusive puedo preguntar por el código, puedo preguntar por la pureza y el alimento, con el fin de utilizar diferentes herramientas vistas en clase. Empecemos con la primera. La primera va a ser esta que vemos acá. No hay ningún orden, no hay ninguna receta para yo aplicar las diferentes funciones. Puede ser en desorden, pero se me ocurre que yo puedo aplicar en administrador de nombres las variables que me interesan. Por ejemplo, aquí más de la solución. Puede ser, por ejemplo, 50. Grados Brix deseados pueden ser 66, por ejemplo. Y estos valores que hay acá los puedo nombrar utilizando el administrador de nombres. Siendo así, entonces vamos a darle el nombre a esta celda. ¿Cómo le damos el nombre? Recordemos, aquí mismo en el cuadro de nombres le puedo cambiar el nombre o en fórmulas, en la ficha fórmulas en la parte de arriba, administrador de nombres, como ustedes deseen. Entonces, ¿esta cómo se llamará? Masa de la solución. Igual se relaciona bastante con el encabezado para tener presente ese dato. Entonces en el cuadro de nombres puedo poner M-sol, que es masa de la solución. En grados Brix deseados me ubico en la celda, que es la J20, y aquí en el cuadro de nombre le pongo Brix-D. De igual manera con origen, le puedo poner el cuadro de nombre, el nombre y le pongo origen. Entonces aquí ya estoy cumpliendo con la primera etapa, por ejemplo caña. Entonces aquí, administrador de nombres, ya lo tengo listo. Y veo que acá donde me dice celdas,
en el tablero de control, yo aquí pongo las celdas en donde utilicé administrador de nombres. ¿Cuáles fueron las celdas? En este caso, desde la I-20 hasta la K-20. Entonces, I-20 hasta la K-20. Eso me facilita a mí revisar después los parciales. Bueno, ¿qué más podría yo obtener según el contexto? Al final le damos el formato. ¿Qué otra información? De origen. Podríamos nosotros conocer, si yo acá selecciono y tengo y conozco el origen, puedo traer el porcentaje de pureza. Si el origen es caña, el porcentaje de pureza es 99. Entonces puedo buscar o poner el porcentaje de pureza. ¿Qué más puedo conocer? Si conozco, por ejemplo, el origen, también puedo conocer el código que se ve acá. Todo eso es pensando que más adelante se van a utilizar ciertas funciones. Aquí voy a poner código. ¿Qué otra información? Ahora sí nos interesa la información relevante, que es la masa de azúcar. Entonces puedo poner masa de azúcar. Y la otra información es masa de agua. Y le damos el formato de subíndice a esta parte en masa de azúcar AZ, subíndice a la AZ. Lo mismo, ficha de inicio, fuente, subíndice. Y le damos a aceptar. Y va quedando con un formato. De igual manera para la masa de agua, subíndice. Y, okay. Y la otra es alimento. ¿A qué alimento se va a aplicar esa solución? Entonces ya tomamos el encabezado que habíamos escrito, información obtenida del contexto, y lo que hacemos es centrarlo. Centrarlo y combinar y centrar. Y ya le ponemos un color correspondiente, el que ustedes deseen. Le podemos dar formato a la tabla cuando la terminemos de llenar. O que esta va a ser una tabla que nos va a permitir resumir toda la información de los cálculos. Ahora bien, esta celda también la podríamos nosotros nombrar. Todas las celdas que nosotros tenemos en esta tablita las podemos nombrar. Vamos a nombrar esta también. Si este es el porcentaje de pureza, aquí en el cuadro de nombres puedo poner pureza. Entonces ya tengo pureza. Código. Va a poner código, inclusive sin tilde. Masa de azúcar. Entonces también puedo nombrarlo como masa-azúcar. Y masa de agua con masa-agua. Alimento lo puedo dejar así. Entonces inclusive voy a actualizar mi referencia. Yo le puse nombres hasta la O20. Entonces aquí lo actualizo desde la I20 hasta la O20. Entonces ya cumplí con el administrador de nombres. Puse nombres a las celdas y ya tengo un punto 1. Y ahí vamos sumando poco a poco. Más a la solución, ¿en qué unidades estará? Según el contexto está en kilogramos. Entonces acá yo puedo poner otra información que va a ser unas notas para saber en qué unidades está. Entonces me voy para la ficha revisar. Obviamente estoy ubicado en la celda donde quiero poner la nota. Nueva nota. Y me aparece entonces la leyenda. Inclusive puedo escribir solo kilogramos. La K es minúscula en el Sistema Internacional de Unidades. O sea que ya está. Masa de la solución en kilogramos. También puedo aplicar las mismas notas para masa de azúcar, que también el cálculo se va a realizar en kilogramos. Y la masa de agua también va a estar en kilogramos.
ajusto el tamaño, y ya. Entonces ya tengo aquí insertar notas. Insertar notas. ¿En qué celdas? Inserte notas en la I19. Verifiquemos. Sí, en la I19, en la N y M19. N19, dos puntos, M19. Entonces ya ahí inserté notas. Ya tengo otro punto 1. Ahí vamos sumando. Bueno, muy bien. Ahora pues vamos a darle un formato. A cada una de las tablas que tengamos, de lo que hagamos, le vamos a dar dando un formato y vamos cumpliendo con el otro ítem que es formato de la información de las celdas, como ven que estoy resaltando con el mouse. ¿Y es en dónde va a ser? Siempre va a ser en la hoja. Entonces no tengo que especificar todos los detalles. Eso visualmente se va conociendo. Entonces voy a seleccionar un formato cualesquiera. Eso es de libre elección el formato que ustedes deseen seleccionar. Y acá sí vamos a ponerle... Muy bien. Ya va quedando un poco más presentado. Bueno, vamos a trabajar entonces sobre la pureza. Un tip importante es que las celdas que contengan, por ejemplo, cálculos, yo las pongo grisecitas y la celda donde el usuario puede modificar la información queda así blanquita, como para dar un orden, para que el usuario sepa dónde se debe ingresar información. Entonces la pureza podríamos nosotros tener presentes un formato, perdón, una función lógica, una función condicional, porque este porcentaje de pureza depende del origen del alimento. ¿Listo? También otra cosa para facilitar la información es, yo puedo nombrar estos rangos también como nombre. ¿Ok? Por ejemplo, este primero, si selecciono todo este rango, ese lo puedo dar un nombre, que esos son los tipos de alimentos o los orígenes. Lo voy a poner en plural, lo voy a poner orígenes. ¿Listo? Este que es acá, lo puedo poner códigos. Códigos. Porque más adelante nos puede servir a nosotros para entender lo que estamos haciendo. Y esta, ¿qué son? Los porcentajes de pureza son todos, lo voy a poner purezas. Ahora sí, si yo selecciono caña, él me debe traer el porcentaje de pureza de la caña. Si yo selecciono remolacha, me debe traer el porcentaje de pureza de remolacha. Si selecciono otro, el porcentaje de pureza de otro. Entonces, puedo utilizar una función, sí. Entonces, igual a sí. Sí, ¿cuál es la prueba lógica? Le doy clic en la celda donde está el nombre, que es el origen. Observen, ¿qué ventaja trae? Ya no me aparece K20, sino que me dice el origen. Tengo origen y orígenes. Me interesa es el origen. Entonces, si el origen es igual, si esta celda que está acá es igual, puedo poner caña entre comillas o puedo darle clic acá. Si es igual a esa, o sea, si lo que aquí aparece caña es igual aquí a caña, si eso es verdadero, punto y coma, entonces me trae la pureza correspondiente ¿a quién? A ese valor, que es este. Si no es verdad, entonces ¿qué significa? Que puede ser remolacha o puede ser otro. Por ende tengo que utilizar otra función condicional.
Si esta información de acá, que es origen, es igual a donde está este segundo espacio, si eso es verdad, voy a ponerla aquí para poderla visualizar. Si eso es verdad, entonces que me traiga este porcentaje de pureza, punto y coma. Si es falso, significa que puede ser otro, cualquier otra cosa que yo escriba, que me traiga este porcentaje de pureza. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y vemos que caña trae el valor de 99. Siempre vamos a ir verificando lo que vamos haciendo. Remolacha, le damos Enter y trae el 97. Y vamos a poner otro. Otro es 90. O si escribo cualquier otro, me trae 90. Pongámosle caña, por ejemplo, 99. Muy bien, ¿qué acabamos de hacer? De hacer una función condicional. Listo. Entonces vamos a mirar en la tabla dónde está. Aquí era función condicional simple o anidado corto. Esta cumple como un anidado corto. Entonces aquí ya la tenemos lista. Y la realizamos en la celda L20. Muy bien, entonces L20. De una vez este nos va sirviendo como lista de chequeo, lo que vamos nosotros teniendo. La que ya tenemos nosotros aquí punto 3 y aquí ya tenemos un punto 5. Vamos sumando para el 5. Vemos entonces código. ¿De qué depende el código? Depende también del origen de la materia prima que yo seleccione. Listo. Entonces acá en código puedo utilizar también una función condicional, pero ya está, ya lo usé, entonces no voy a perder esa oportunidad, pues ya aquí ya sumó. Si vemos aquí en funciones de Excel, hay una que es la función 1, que exactamente les pido búsqueda y recomiendo utilizar índice y coincidir. Aquí va a ser perfecto para utilizar índice y coincidir. Vamos entonces a utilizar índice y coincidir, que yo seleccione caña y él traiga el código correspondiente. Entonces, ¿cómo utilizamos índice y coincidir? Empezamos con índice. Entonces él me va a preguntar sobre la matriz, ¿cierto? La matriz de búsqueda va a ser la matriz que me va a traer, que relaciona código. Entonces, yo selecciono todos los códigos y vean que él me selecciona los códigos. Para eso nombré ese rango. Entonces va a ser más fácil para mí entender. Él va a buscar el nombre de la fila en la matriz códigos. Listo. Y me va a preguntar, ¿cuál es el número de la fila? De la fila de esta otra matriz donde están los nombres. Pero ese número de la fila yo no lo sé. Solo necesito conocer la fila realmente, pero para eso está la función coincidir, ¿cierto? Entonces me pregunta coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Este que yo tengo acá en esta celda, que es el origen. Punto y coma. ¿Y en qué matriz va a buscar? Pues va a buscar en donde es el origen. Toda esta matriz, en este caso es un vector que hay acá. Y si lo selecciono, mire que él me nombra ese valor. Perdón. Él me muestra, necesito mover esta ayuda, exacto. Él me dice que estoy en la matriz buscada. Entonces volvamos. Considere el valor buscado, que es el origen, la matriz buscada, que es la matriz de orígenes, y él me pregunta el tipo de coincidencia. Recuerden que es 0, 1 y menos 1. Entonces siempre seleccionamos 0, que es coincidencia exacta. Cerramos paréntesis.
Cerramos un punto y coma. Y ya me pregunta el número de columna, que ese número de columna es realmente 1, porque solo tenemos es un vector. Y cerramos y le damos Enter. Verificamos. Tenemos entonces, les tengo la función, mírenlo en la parte superior, en la barra de fórmulas y aquí abajo, para que lo pausen y lo analicen. Entonces, ¿qué coincide? La caña tiene el código C13 y si ponemos remolacha tiene el código R23 y si ponemos otro O43. Muy bien, ya utilizamos nosotros índice y coincidir. ¿En cuál celda? En la M20. Entonces vengo para acá, ya lo apliqué en la M20. Ya tenemos el punto 5. Bueno, muy bien con eso. Vamos a seguir llenando la tabla. Este cálculo de la masa del azúcar, inclusive podemos utilizar también aquí una función extra que va a ser redondear, pero primero voy a hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula la masa de azúcar? Aquí tengo el modelo matemático, que es masa de la solución. Entonces igual le doy clic en masa de la solución, vea que me aparece aquí masa de la solución por Brix deseados, le doy clic en Brix deseados y eso lo divido por el porcentaje de pureza que ya lo había previamente calculado. Si lo ven como aparecen las soluciones y los nombres. Entonces aquí es donde me facilita a mí nombrar las celdas para entender mejor el cálculo. Le doy Enter. Y aparece entonces toda esa información relacionada con la masa. Entonces aquí es donde aplicamos otra función. ¿Cuál va a ser? Pues son tantas cifras significativas decimales que me interesa restringirlo. Voy a utilizar redondear. Aquí está el número que es el cálculo, punto y coma, 2 cifras decimales. Y ya, redondear. Entonces aquí, en función 2, ¿qué función utilicé? Redondear. Ya tengo un punto, uno más. ¿En cuál? En la N20. Entonces, N20 ya tengo redondear. De igual manera, para la masa de agua, puedo aplicar redondear también. Redondear. ¿Y cuál es ese redondear? El cálculo es masa de la solución menos masa de azúcar. Masa de la solución ya la tengo, menos masa de azúcar. Vean la facilidad que me permite a mí nombrar las celdas con variables para identificar el cálculo que tengo con 2 cifras decimales y ya tengo masa de agua. Entonces también aquí DN20, 20. Muy bien. Aquí este alimento a utilizar es saber, según las condiciones que yo tenga. Por eso previamente debí de conocer cuáles era la pureza, cuáles eran los grados Brix, cuáles era, por ejemplo, la masa de la solución y cuál era el origen, previamente para conocer qué alimento se va a deshidratar de estos de la lista. Y conociendo la información anterior ya puedo conocer a cuál alimento se va a aplicar. Es aquí entonces donde nosotros ya utilizamos un condicional más elaborado y vamos a tener presente muchas más cosas. Analicemos el primer criterio. Dice mango. Mango es si la pureza es 97 o los grados Brix deseados son mayores a 65. Ahí utilizamos la solución para deshidratar mango. Y aquí vemos que el contexto nos indica qué tipo de función lógica, operador lógico utilizar, que es el operador lógico O, porque es pureza al 97 o grados Brix mayores a 65. Entonces empiezo O, pureza es 97, entonces selecciono pureza. Si pureza es igual a 97 o grados Brix deseados
son mayores a 65. Ahí estoy evaluando ese operador lógico. Si se cumple alguna de esas dos, entonces punto y coma. Si eso es verdadero, entonces voy a utilizar ¿quién? Mango. Punto y coma, mango. Ahí está. Eso es falso. Entonces, ¿qué significa? O es fresa o es durazno. Entonces tengo que evaluar fresa. Vamos a ver qué dice. Dice, Brix deseados entre 60 y 65, que la masa de la solución sea mayor a 20 y que el origen sea caña. Eso es entonces utilizar otra función si, y donde la prueba lógica realmente es el operador y, porque todas se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces, Brix deseados. Entonces aquí sería Brix deseados, clic en Brix deseados, sean mayores o iguales a 60, punto y coma. También que los Brix deseados sean menores o iguales a 65, punto y coma, y que, que la masa de la solución sea mayor a 20, y me falta la última, y que el origen sea igual a caña. Mire que toda esa es la función y, toda completa. Mire que esto ya es un mega condicional. Si eso se cumple, entonces, punto y coma, si eso es verdadero, lo utilizamos ¿para qué? Para fresa. Y si no se cumple, por descarte, ya sabemos que es para durazno. Entonces, durazno. Cierro paréntesis y le doy enter. Vamos a verificar. Ahí nos dio un resultado. Siempre es bueno que ustedes verifiquen las condiciones. Dice, voy a verificar esta que es mango. Miremos. Los grados Brix dieron 66. Nos dice, o los grados Brix son mayores a 65 o la pureza es del 97. Con que uno de los dos cumpla, cumple. ¿A que cumplió los sólidos solubles que eran mayores a 65? Muy bien. Voy a cambiar, para que se cumpla para fresa, tiene que estar grados Brix entre 60 y 65. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 64. Listo. La masa de la solución sea mayor a 20. Esa cumple. Y el origen sea caña. Como aquí está en otro, le voy a poner caña. Cumple con las tres condiciones, entonces es fresa. Ya está validado. Y cualquier otra condición que sea para durazno. Simplemente aquí, por ejemplo, inclusive voy a poner que sea remolacha. Y que la pureza, bueno, voy a poner otro mejor, vea que ya me deja de cumplir, no me cumple para la primera porque los grados Brix están en 64 y la pureza es 90, entonces no cumple para mango. Y como en fresa tienen que cumplirse todos, no me cumple con el origen que es caña, pues ya por descarte es durazno. Entonces aquí está ya una condición muy interesante. Y si vamos a la tabla de control, entonces miren que aquí ya cumplí con un anidado largo, con la función lógica I y la función lógica O. Y esa fue en la celda P20. Entonces aquí ya trabajé en la P20, P20 y P20. Entonces ya ahí ya tengo un punto 1 además. Y ahí vamos sumando. Punto 1 más aquí ya tengo punto 1, punto 1.2, 1.5, 1.8. Ya lo tenemos ahí bien construido. Nos falta que un gráfico, mini gráficos, creación, formato de tablas, filtros y segmentación. Y ahí vamos poco a poco. Ya tenemos lo grueso del asunto.
Ahora bien, vamos entonces a crear con esta tabla de cálculos. Esta es una tabla de cálculos, llamémosla el cerebrito, donde nos va a permitir a nosotros crear una tabla de datos, que vamos para esta. Ya me voy a enfocar y lo voy a poner rojito para mostrar en dónde voy a trabajar creación y formato de tabla. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces voy a poner acá, puede ser acá como título. Por defecto tiene un formato de letra blanca, entonces no se ve. Aquí lo voy a poner como título, generación, una base de datos, información con la información anterior. Entonces puede inclusive tener el mismo tamaño. ¿Qué información va a tener? Exactamente esta misma información. Simplemente, ¿qué hacemos? Control C y control V. Inclusive podemos nosotros eliminar el formato que se tiene, que quede sin relleno, letra negrilla, y vamos a eliminar también esos, bueno, podemos dejar o no los comentarios, las notas. Si ustedes desean lo dejan, pero se puede eliminar todas esas notas. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace con esto? Lo que hacemos con esto es la generación de la tabla de bases de datos. Para eso, esta información que hay acá, que hay que variar los bricks dentro de 60 y 85 y la masa de la solución hasta 100 kilogramos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí, no sé, al azar, 20 kilogramos de la masa de la solución. Los grados bricks lo voy a poner 60. O sea, voy a trabajar con el mínimo. Y voy a poner origen caña. Esto es con el objetivo de crear nuestra base de datos. ¿Cómo? Variando esta información que tenemos acá. Miren que nos va cambiando el resto de la información. Entonces voy a copiar estos cálculos que obtuve, clic derecho, perdón, control C, y vengo y pongo aquí, debajo de los encabezados, y le doy en la ficha inicio, pegar valores, donde aparece el 1, 2, 3. Entonces ya creé la primera. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Pues le voy a quitar el formato que tenía de los bordes y voy a crear una tabla, como ya sabemos. Inclusive yo puedo seleccionar esta tablita, no hay problema. Y le doy en insertar, ficha insertar tabla, y vea que él me resalta la tabla con los primeros datos que yo puse. Es importante por lo menos poner los primeros, una filita de datos, para que él entienda dónde está el encabezado y dónde están los datos. Verificamos el rango y que esté chuleado, la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar. Vean que inclusive le puedo poner un color específico y ya le puedo dar color a este encabezado, que contraste con el mismo, con la misma tablita que había seleccionado. Muy bien. Entonces ya tengo parte de la tabla. ¿Cómo seguimos construyendo la tabla? Construimos la tabla. Vean que aquí aparece un comentario. Dice, se debe tener mínimo 20 registros. Muy bien. Hay que leer los comentarios. Mínimo 20. Entonces ya tengo el primero. ¿Y cómo creamos 20 registros? Pues de forma aleatoria voy cambiando estos valores, cualquiera de estos tres, y voy creando. Entonces puedo cambiar inclusive este que sea remolacha. Mismas condiciones, pero que sea remolacha. Entonces selecciono, control C,
vengo y pego, control, perdón, voy a la ficha inicio, pegar como valores. Entonces ya me pegó estos valores. Siempre es hacerlo así porque si no me puede copiar el formato que yo tenga antes y las fórmulas y no lo necesito todavía. Bueno, entonces voy a cambiar este, en vez de remolacha que sea otro. Y vuelvo y hago lo mismo. Control C, vengo aquí al último registro, pegar, pegar como valores. Y se va volviendo una tarea mecánica. Ya tengo 3 valores. Aquí voy a cambiar, por ejemplo, estos valores, que sea de 40. Y voy a dejar el resto igual, excepto con caña para volver a empezar. 40, 60 y caña. Control C, vengo. Más adelante en el curso ya podríamos hacer esto con macros de manera automática. Mientras tanto, la debemos hacer así. Entonces, siguiendo la misma dinámica, ya no es caña, sino remolacha. Y vengo y selecciono, control C, vengo al último, la última fila, pegar, pegar valores. Pues aquí tengo. Aquí lo que estoy haciendo es teniendo diferentes combinaciones, que cuando vamos a trabajar con filtros, lo que hacemos es variar y hacernos preguntas y conocer diferente información. Bueno, ahora ya puedo cambiar otro valor, por ejemplo. Puedo cambiar el último valor de la masa de solución, que sea, por ejemplo, 60. 60, y aquí sea caña, y selecciono otra vez los valores, control C, control P, y aquí remolacha. Puede ser al azar o bajo algún parámetro que ustedes deseen. Y me falta otro. El objetivo es ver las posibles combinaciones, a ver qué sucede. Control C, ahí vengo aquí abajo, y control V. Y así sucesivamente vamos teniendo. Solo voy a cambiar el último. Voy a poner, por ejemplo, la misma combinación. ¿Sí? 20 de solución. Voy a poner el máximo 85 y vamos a seleccionar caña. Ya. Selecciono control C y vengo aquí abajo, control V. Caña después remolacha. Control C, vengo acá, control V y otro. Control C, vengo aquí abajo y control V. ¿Por qué 20 registros? Pues para tener suficiente información para hacer algunos análisis. Que ahora bien, entonces ya tengo la tabla lista con los registros que son. Entonces, ya aquí creación de formato, creación y formato de tabla está listo. ¿Y eso donde la comencé a hacer? Se comenzó a hacer en la I23. Entonces aquí ya comienza la I23. Ya está listo un punto 4. Recuerden, mínimo 20. Funciones con tablas, mínimo 3. También lo podemos hacer inmediatamente. Entonces estoy ubicado acá para mostrarles dónde voy. Esta ya la dejo normal. Funciones en tabla. ¿Y cómo hacemos? Claro, nos vamos nosotros, seleccionamos cualquier parte de la tabla, en diseño de tabla y en fila de totales. Entonces ya puedo tener 3 funciones que yo desee, las que ustedes deseen. Por ejemplo, ¿cuántos datos tengo? Pues vean que aquí por defecto me aparece recuento. Entonces ya tengo la primera función, recuento. Puede ser, por ejemplo, en masa de azúcar, por ejemplo, pues puedo poner suma para saber cuántos kilogramos he utilizado o voy a utilizar del azúcar. Entonces ya tengo 2. ¿Cuál otro se puede disponer? Se puede disponer de los que tenemos acá, por ejemplo en grados Brix. Puedo poner, por ejemplo,
el promedio. Aquí me aparece el promedio de grados Brix. Aquí el porcentaje en masa, perdón, en masa de agua. Puedo poner el mínimo. Entonces mire que puedo jugar con las que tenemos ahí, las funciones dentro de la tabla, para conocer información. Entonces ya apliqué funciones de tabla, vea qué tan fácil, por un punto 3, y eso lo apliqué en aquí, al final de la tabla. Listo. Ahí ya está ese listo. Bueno, ya después de nosotros conocer esa información, pues puedo poner aquí una autoforma que me relacione el contexto. Ustedes verán dónde la ponen. La voy a poner en este espacio. ¿Cómo hacemos para insertar autoformas, figuras, iconos? Nos vamos a la ficha insertar. Aquí tenemos un comando que se llama ilustraciones. Yo puedo seleccionar imágenes, formas o iconos. Voy a seleccionar iconos. A ver qué aparece. Miren que aparece iconos, personas recortadas, adhesivos, ilustraciones. Voy a pegar una ilustración mejor. Me parece que tiene buen contraste. Voy a buscar al azar. Podemos mirar cada uno de los esquemas, de las clasificaciones. Voy a buscar una que se llama educación. A ver qué tenemos. Como estoy hablando de frutas y verduras. Bueno, de frutas. Puedo quizá buscar que acá tenga frutas. Sí, aquí tenemos fruta. Y voy a seleccionar una de ellas. Voy a seleccionar esa, por ejemplo. La selecciono y le doy inserción. No es que la carga. Simplemente lo que hago es, vengo y la pongo aquí. Entonces voy viendo cómo va quedando el esquema. Eso va quedando bonito. Al final le quitamos las líneas de cuadrícula y se va a ver más presentable. Entonces acá ya tengo la autoforma por un punto 1. ¿Y eso dónde está? Pues en hoja, en la hoja. Entonces ya tengo un punto 4, sumando estas de acá. Esta ya está cumplida. Ya tengo las tablas, punto 7, 1.1. Ya tengo todas estas condiciones. Ya tengo 2.2. Ya tengo más punto 4, 2.6. Ya vamos a terminar, vamos en la mitad del parcial. Referencias relativas y absolutas, ya enseguida lo vemos. Gráficos, con esta tabla nos sirve para hacer algunos gráficos, mini gráficos. Hablando de la tabla, de los filtros, esta tabla ya nos sirve a nosotros para trabajar filtros. Muy bien, entonces veamos qué aparece en filtros. Filtro nos dice realizar 2 preguntas para responder filtros en tabla y realizar 2 preguntas para responder con segmentación. Por eso esta tabla es crucial tenerla como mínimo 20 registros. Entonces, ¿cómo hacer filtros en tabla? Vemos que aquí tenemos la información y yo les decía que repasaran bastante preguntas, háganse preguntas con filtros, que de acá nos sirve a nosotros esa actividad para saber hacer las preguntas. Entonces, vemos la información que tenemos y planteamos una pregunta para poder resolver con esto de filtros. Entonces, por ejemplo, ¿para cuáles alimentos? O sea que en este espacio acá
se tiene que escribir la pregunta para filtros en tabla. ¿Listo? Entonces podría ser ¿cuáles alimentos utilizaron menos, por ejemplo, de 27 kilogramos de proveniente de caña? Vamos a ver, ¿cuáles alimentos utilizaron menos de 27 kilogramos de azúcar proveniente de caña? Entonces ya ustedes saben, pues, seleccionamos acá filtro de origen. En el origen seleccionamos solo caña. Ya tenemos aquí filtrado y vemos que podemos filtrar por masa de azúcar. Aquí porque tengo una base de datos pequeña, por eso es fácil evidenciarlo visualmente. Entonces masa de azúcar es filtros por número menor que 27 y lo voy a aceptar. Listo, entonces ya saben que es para durazno, fresa y mango. Para los tres tenemos esa respuesta. Y también acá se debe plantear la respuesta. Ya sabemos que son los tres. Aquí no aparece porque recuerden que se esconden las filas, las cuales fueron filtradas. Voy a eliminar todos los filtros y la respuesta la ponemos ahí también, dentro de paréntesis. O así, respuesta. ¿Cuáles alimentos? Y durazno. Bien. De manera similar, queda entonces que ustedes repasen y hagan la pregunta con filtros de tabla. Listo. Voy a pasar a filtros por segmentación. Entonces ya, si evidenciamos acá, filtros en tabla, ya está chuleado. ¿Ok? ¿Y eso dónde? En tabla. En tabla, mejor dicho, en tabla. Y segmentación, ¿cómo lo hacemos? Recordemos, selecciono cualquier parte de la tabla, le doy en diseño de tabla y en el grupo de herramientas le doy clic en insertar segmentación. Entonces puedo preguntar, de una vez hacer la pregunta, ¿cuántas soluciones se hicieron para durazno? Entonces aquí, ¿cuántas soluciones se hicieron para durazno? Entonces, ¿cuántas soluciones se hicieron para durazno? Nos vamos para diseño de tabla, segmentación. Entonces, puedo seleccionar alimento, necesariamente, y más de la solución, si quiero, simplemente para darle un esquema. Entonces selecciono durazno y vean que, inclusive esta la puedo borrar, realmente la más de la solución. Vean que ya de una vez me filtró. ¿Cuántas soluciones se hicieron para durazno? Aquí están todas las que tiene durazno. 4. Una pregunta muy sencilla. O pueden elaborar la pregunta mucho más. ¿Cuántas soluciones se hicieron para durazno con, no sé, un porcentaje de pureza del azúcar del 99? Entonces, ya ustedes seleccionan pureza y filtran por pureza. Y aquí ya tenemos la respuesta. Y lo dejamos así. Entonces ya dejan aquí esta tablita. O la pueden eliminar como deseen. Borramos el filtro. Creo que aquí no me permite por esta autoforma. Exacto.
Voy a borrar el filtro. Y aquí ponemos la respuesta que 4 soluciones. Listo. Entonces, de manera análoga, encuentran ustedes filtros, realizan la pregunta y la respuesta con filtros de segmentación. Entonces, acá también tenemos en tabla. Muy bien. Ya tenemos esa parte chuleada. Ahora nos falta solo la sección de gráficos y de otras dos funciones de Excel y referencias relativas y absolutas. Vamos a trabajar con referencias relativas y absolutas y mini gráficos. Salgamos de una vez con mini gráficos. Resulta que yo puedo utilizar, recuerden, mini gráficos comparando la misma variable. Inclusive yo puedo poner debajo aquí masa de la solución un mini gráfico que me compare todas estas masas que yo tenga. Entonces me ubico aquí en esta celda y le doy en insertar y aquí tengo en la opción de mini gráficos los mini gráficos que yo desee. Yo voy a seleccionar por ejemplo líneas. Me pregunta rango de datos, pues voy a seleccionar todos los datos de la tabla donde está la masa de la solución y le voy a aceptar. Y vean que me aparece el mini gráfico correspondiente. Entonces yo aquí le puedo dar formato, el color del mini gráfico para que se vea bonito. Le damos un formato al mini gráfico. Entonces ya tengo uno de masa de la solución. Yo puedo también de grados Brix deseados insertar otro mini gráfico diferente que sea de columnas. Rango de datos, selecciono los rangos de grados Brix, aceptar y vengo y le pongo un formato específico. Ahora sí. Y selecciono, por ejemplo, el punto más alto. El color del marcador que sea rojo. Exacto, ahí está. Punto más alto. ¿Dónde puedo poner otro mini gráfico? En masa de azúcar voy a poner otro mini gráfico que sea de líneas y selecciono este valor, estos rangos, lo voy a aceptar. Voy a poner un azul, punto más alto y el más bajo. Y aquí en masa de agua también puedo poner otro mini gráfico y puedo poner otro de columnas. Lo tengo seleccionado y lo voy a poner otro color, punto más alto y más bajo, ¿cierto? Que aquí se evidencia más bonito. Entonces ya tengo la parte de mini gráficos. Entonces las celdas fueron la I, la J, la N y la O. Entonces mini gráficos aquí. Entonces pongo cuál fue la I 20, 20, coma. Tengo la que otra es la N, la columna N, ven acá, y la columna O. N20 y O20. Entonces ya tengo la parte de mini gráficos lista. Punto 2. Ya nos estamos acercando al 5. Ahora bien, vamos a trabajar entonces referencias relativas absolutas, una función de Excel y gráficos con buen formato. Listo. Siempre los gráficos con buen formato. Entonces la parte de gráficos lo puedo hacer donde yo desee en la tabla. Aquí abajo no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque como es una base de datos y la base de datos necesita alimentarse frecuentemente, entonces hasta aquí ya queda limitado a hacer más cosas con Excel. Entonces puedo utilizar el resto de espacio que es hacia la derecha. Miren que inclusive aquí lo separé con esa columna más pequeña con el fin de mostrarles qué vamos a hacer. Entonces esta parte
poner el nombre de sección de gráficos. Entonces voy a hacer un gráfico de superficie, porque se me ocurrió hacer un gráfico y puedo matar varios pájaros de un solo tiro. Entonces, gráfico de superficie de la masa de azúcar según el origen. Y aquí es fuente de azúcar. Bueno, entonces voy a poner acá, claro, formato. Aquí está azúcar. Le pongo lo mismo, subíndice, para que sea más presentable. Gráfico de superficie de la masa de azúcar según el origen. Entonces aquí voy a poner origen y aquí que me aparezca la pureza. Oh, entonces aquí puedo poner caña, remolacha u otro. Y aquí me aparece el porcentaje de pureza. Ahorita le doy formato a esto. Entonces aquí es donde yo puedo utilizar una función interesante que ya conocen. Y se va a llamar y va a ser la función buscar B. Buscar B. Entonces aquí de una vez, la función 3, ¿cuál va a ser? Buscar B. Ahí la tengo. ¿En cuál celda? En la celda U4. Entonces aquí en la celda U4 voy a utilizar buscar B. Entonces, ¿cómo es buscar B? Que yo seleccione aquí caña y él me traiga la pureza. Entonces vamos a buscar, utilizarla. Buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? Pues este que yo tengo aquí arriba, la U3. Punto y coma. La matriz de la tabla. Pues selecciono toda esa matriz, no tengo ningún problema. Entonces tiene estas 3 filas y ¿cuántas columnas? 1, 2, 3 y 4. En el 4 es donde está la información que me interesa, que es la pureza. Punto y coma, indicador de columnas. Yo ya sé que era la 4. ¿Cierto? Y le ponemos que sea coincidencia exacta con un falso. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. Enter. Vea, ya lo hice rapidísimo. Caña, remolacha lo probamos 97 y otro, perdón que lo he dañado, y aquí otro 90. Muy bien. O sea que ya utilicé esa. Ahora voy a hacer un gráfico en 3D. Recuerden que la solución del parcial puede ser muy parecida a esta, no hay ningún problema, sino que se cambia el contexto alimentario. Entonces aquí, ¿qué voy a realizar? Pues voy a hacer un gráfico de superficie y voy a tener, por ejemplo, dos variables. En un eje voy a tener, ¿de qué depende? Ojo, ¿de qué depende la masa del azúcar? Mire que aquí hay que ser bien observadores. La masa de azúcar me depende de la masa de la solución y los grados Brix deseados, bueno, inclusive la pureza, pero más de la masa de la solución y los Brix deseados. Entonces yo ya sé que aquí en un eje voy a tener la masa de la solución. ¿En qué unidades? En kilogramos. Entonces, ¿de qué valores a qué valores puedo cambiar esa masa de la solución? Pues ya sabemos que es de 20 a 100, bueno, máximo 100. Voy a poner valores arbitrarios, 20, 25, 30, 40, 45 y 60. Muy bien. Llego acá, le voy dando un pequeño formato. Aquí gráficos
Vamos a empezarle a dar formato. Siempre es bueno que desarrollen su estrategia para dar esa formatación, por decirlo así. Entonces, aquí le ponemos sección de gráficos. Voy a poner este mejor, un grisecito. Y este lo pongo un poquito más claro porque es un cálculo. Cálculo que nosotros hacemos. Recordemos, en mi caso mi convención es grisecito lo que son cálculos. Blanco lo que yo modifico adrede. Bueno, entonces ya tengo aquí más de la solución. Entonces ya acá yo puedo tener la otra variable que son los bricks deseados. Entonces puedo comenzar utilicemos el mismo rango que nos da el ejercicio, que es de 60 a 85. Entonces puedo tener 60, 64, 68, 2, 76 y 80, por ejemplo. Vamos a centrar la información y vamos a ponerlo todo con el mismo tamaño. Ponle tamaño 12. Muy bien. Y esto de acá son grados bricks deseados. Entonces yo puedo poner grados bricks deseados. Entonces, para darle formato yo puedo unificar este rango. E inclusive acá en la alineación yo puedo seleccionar una alineación para que sea mucho mejor, más bonito. Y le puedo dar un formato a la tabla que sea más presentable. Le damos colores. Voy a poner este color, puedo poner este color, que sea aquí un poco más claro. Muy bien. Entonces acá ya tengo masa de la solución y grados Brix deseados. Entonces recuerden que la variable a calcular es la masa de azúcar. Y ya tengo acá el cálculo, que es la masa de la solución por los grados Brix dividido la pureza. Entonces es aquí donde utilizamos referencias relativas y absolutas. Si yo quiero calcular la masa de azúcar, en esta celda es con 20 kilogramos de solución y con 60 Brix deseados para esta pureza que hay aquí del 99. Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a analizar la información. Sé que es masa de la solución. Aquí tengo que pensar, ¿qué se deja fijo? Si la fila o la columna. Tomen un segundo, pausen el video y piensen cuál va a ser la solución. Aquí lo que se deja fija es la fila. Porque yo me puedo mover entre columnas, pero sigue siendo la misma fila. Entonces se deja fija la fila. Por los sólidos solubles, y en ese caso, ahí se deja fijo. Pausen el video y analicen qué se deja fijo. Se deja fijo la columna, porque me muevo por la misma columna en diferentes filas. Y eso dividido el porcentaje de pureza. Y ese porcentaje de pureza que tiene que estar fijo, la fila o la columna o ambos. Pausen el video. Tiene que estar fijo todo. Vamos a verificar. Le doy Enter. Inclusive puedo poner también redondear. No hay problema. Voy a arrastrar y voy a arrastrar. Y selecciono el último para verificar. Me dio bien. Se le utilizó la última masa de la solución, el último
grados Brix deseados y siempre utilizo el mismo porcentaje de pureza. Ya tenemos listo la tabla. Ahora vamos a hacer un gráfico de superficie. ¿Qué se hace? Se selecciona, recuerden, toda la tabla. Este espacio de acá tiene que estar vacío. Luego le damos insertar. Va a ser gráficos recomendados. Que nos piden dos gráficos. Previamente yo ya había definido que quería un gráfico de superficie. Entonces voy a seleccionar este, por ejemplo, y lo voy a aceptar. Vean que trae el gráfico por defecto. Tiene que ser un gráfico muy elaborado. Ustedes ya han practicado gráficos, entonces tienen la posibilidad de presentar uno mejor. Para poner títulos de ejes, la leyenda, pero el título del gráfico se lo voy a quitar. Entonces debo identificar cada uno de los ejes. Yo sé que el eje Y siempre es la variable de respuesta y que es la masa de azúcar en kilogramos. Este eje que va de 20 a 60, ¿cuál será? Es la masa de la solución. Entonces aquí es masa, solución en kilogramos. Y este sí, este otro eje, llamémoslo Z, son los bricks deseados. Muy bien. Entonces, por defecto eso aparece una letra gris, ¿no? Vamos a ponerle esa fuente que sea negrita, ya de color negro, para que tenga más fuerza. Ya ustedes modifican el color de fondo, le pueden poner que estos ejes también sean con más divisiones, que sea más fuerte. Es que de parte de ustedes que personalicen bien los gráficos, como ustedes ya lo saben hacer. Entonces ya tengo aquí un gráfico personalizado, gráfico 1. Ambos tienen que ser con buen formato. Entonces ya está este gráfico, en donde la hoja, ya sabemos que el gráfico 2 también va a ser en la hoja, ¿Y qué otro gráfico podemos hacer? Pueden utilizar el que ustedes deseen. Puede ser un gráfico de dispersión, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico de dispersión porque me parece muy interesante. Entonces, ¿qué hago? En este caso lo voy a hacer desde cero. Inserto un gráfico, puede ser este, de dispersión. Ya está por defecto. Entonces selecciono el gráfico y aquí en seleccionar datos, vengo y veo la entrada de la leyenda que es en series y voy a agregar la primera serie. Digamos que va a ser, mirando la información, yo voy a graficar un par de datos. Por ejemplo, voy a mirar la serie de las X, que va a ser los grados Brix. Y en la serie de la Y va a ser el valor de grados Brix, pero a 20 kilogramos de solución. Entonces acá el nombre de la serie va a ser así, con 20 kilogramos de solución. Ese va a ser mi primero. Voy a agregar otra. Entonces va a ser el término medio con 35. Entonces con 35 kilogramos de solución. El valor de la X lo mismo, los grados Brix. Y el valor de la Y sería con 35. Ahí está. Aceptar. Y voy a poner otra serie que sea con 60 kilogramos de solución. Entonces, el valor de la X es lo mismo. Y el valor de la Y es con 60. ¿Por qué lo quise hacer así? Pues, quiero analizar esa información. Puedo hacerlo también al revés, utilizando, solo dejando fijo
60 grados Brix y mirando cómo cambia la masa de la solución, o 72 y así sucesivamente. Entonces vean lo que tengo. Tengo el gráfico, pero está muy mal presentado. Miren estos ejes. Entonces aquí nos permite practicar a nosotros, por ejemplo, poner la leyenda, poner título a los ejes. El título del gráfico lo puedo eliminar. La leyenda inclusive la puedo poner y ajustar para que me quede así. Amplío más el gráfico. Veamos lo mismo. ¿Qué va en el eje X? Recordemos. En el eje X está de 60 a 80 y ese eje X es los bricks deseados. En este caso aquí es bricks deseados. Y en este eje, ¿qué va? Va la masa de azúcar en kilogramos. Recordemos lo mismo. Eso está muy pequeñito, le puedo aumentar el tamaño a 14 para que se vea. Poner este a 12 mejor. Este sí a 14. El deseado esto lo puedo poner negrillo también, con negrita ya. Pero este eje está malo. Necesito este eje que sea como, que empiece en 60. Te le doy doble clic en el eje y automáticamente me aparecen estas tres barritas y especifico los límites mínimos que sean de 60, por ejemplo. Bueno, entonces que sea 50, para que sea un poco más vistoso. Entonces ya tengo parte de este eje. Inclusive aún necesitamos ejecutar y darle más formato a este gráfico, pero ya es entendible. No vamos a interpretar los gráficos porque no es el caso, pero sí aquí podemos ver que mientras menos kilogramos de solución a preparar, que es el azulito, pues menos masa de azúcar gastamos. Y con más cantidad de solución a preparar, pues más azúcar gastamos. Y a eso entonces le doy aquí, lo puedo encerrar dentro de un marco. Inclusive voy a vista, le quito las líneas de cuadrícula y ya me queda una cosa que se llama dashboard o tablero de control, que se parece muchísimo a lo que se va a hacer en el producto de acompañamiento. Y obviamente para el parcial número 1. Bueno, veamos qué ventaja trae haber hecho este gráfico así. Claro está que aquí ya chuleamos la parte de gráficos, que ya lo tenemos listo, 1.2. Solo nos faltaría evaluar, bueno, referencias relativas y absolutas quedarían evaluadas en qué rango, en el rango desde la V7 hasta la AB12. Entonces aquí referencias relativas y absolutas, V7 hasta la AB12. Ya lo tengo listo, punto 3. Faltaría entonces que ustedes busquen, consulten alguna función 4 para que la apliquen diferente a las que hemos visto en este ejercicio. Y ya cumpliríamos con todos los parámetros evaluados y al sumarlo todo nos da 5. Desde el punto de vista de la nota. Entonces, volviendo al gráfico, ¿qué ventaja nos trae haber hecho este esquema así según el origen? Porque si yo cambio aquí remolacha, vean que me cambia todos los cálculos internos de la cantidad de azúcar y me cambia todos los gráficos, porque los gráficos dependen de eso. Lo voy a poner pequeño para ver si se evidencia un poco. Bueno, pongámosle que sea otro, que por lo menos se alcanzó a ver un cambio leve en el gráfico. Siendo así, ya está terminado el ejemplo del parcial. La idea es que ustedes lo realicen nuevamente, paso a paso, analizando la información, aprendiéndose el camino
Y queda como una tarea para que cada uno de ustedes consulte un ejercicio, puede ser muy sencillo, de lo que ustedes hayan conocido al momento de aplicaciones de ingeniería de alimentos. Solo consultar el contexto, el ejercicio. Cada uno de ustedes lo va a escribir y cuando nos veamos en clase, me lo van a entregar en una hojita, que yo de ahí voy a seleccionar el que más me guste y lo voy a proponer para el parcial. Vuelvan y escuchen el audio y en la próxima clase respondemos las preguntas concernientes al tema. No siendo más, muchísimas gracias. Les deseo muy buena mañana, muy buena tarde o muy buena noche, según sea el caso.